Buenas tardes. En primer lugar, permítanme, en nombre del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, que le dé un saludo fraterno a los compañeros del TASI que hoy nos acompañan en este debate. Gracias por la explicación, consejera. Voy a seguir un poco la estructura de lo que usted nos ha contado para trasladarle las consideraciones de nuestro grupo, que ya sabe usted que son de manera rotunda negativa a este decreto, al proceder del Gobierno para su tramitación y también basado en las consecuencias que va a tener el asunto fundamentalmente en las más de 8.000 personas autónomas que tienen su licencia de taxi operando en Andalucía y que se sienten gravemente perjudicadas por el contenido de este decreto. Y un apunte previo, consejera, primero lo fácil, en lo que estamos de acuerdo, porque ni usted vive del taxi ni yo tampoco. Es razonable pensar que si el enfado y la preocupación que tienen quienes tienen el sustento en el sector del taxi es de este calado, el decreto muy afortunado no es. A lo mejor a usted se lo parece, a mí desde otra perspectiva me lo podría parecer, pero quien sabe del sector, quien vive del sector, está ahí sentado, ha estado en la puerta durante muchos días, está anunciando movilizaciones, no descarta irse a los tribunales y tienen un conocimiento profundo de la situación que atraviesan y a la que se pueden ver abocados con este decreto. Por tanto, parece razonable pensar, consejera, que es posible que esté usted equivocada. Es posible que esté usted equivocada. Hablaba usted del diálogo y de la mano tendida y de la manera en la que se ha hecho este decreto y de cómo se ha contado con el consenso de ese sector, que está en la puerta y que está diciendo que se va a los tribunales. Pues quizás también el diálogo es algo diferente a lo que ustedes han aplicado como método de trabajo para hacer este decreto. Porque si ese sector con el que ustedes dicen que han dialogado ha dicho desde el principio que había muy pocas opciones para poder participar, que no estaban siendo atendidos, sentarse en una misma mesa con alguien y decirle son lentejas, no se puede equiparar a diálogo, consejera. Y esa es la percepción que tiene el sector, que sus demandas no han sido atendidas, que ustedes no han sido receptivos a sus consideraciones y que no han incorporado en el decreto las mejoras que ellos sí que consideran necesarias, ellos que sí que saben lo que necesitan porque sí que viven del taxi. Ha hablado usted de los ayuntamientos también, ampliando ese diálogo y hablándonos de esa tramitación de este tiempo y de la participación de los ayuntamientos, que también decían a través del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que este decreto en su borrador no pasó por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y que, por tanto, a ellos ahora se les pone sobre la mesa nuevamente lentejas para aplicar unas sanciones y asumir unas competencias para las cuales la Junta, por supuesto, no pone ningún recurso. Entonces, ahí parece que la parte municipal también ha quedado un poquito coja. Y en todo el abanico de críticas, las que son políticas, las que son del sector, de las personas autónomas y de sus trabajadoras, de los ayuntamientos, bueno, consejera, el resto del mundo conduce al revés, que dicen los ingleses. Pero este decreto tiene todas esas fallas y su aplicación no soluciona ninguno de los problemas. Pero le voy a decir más. Ha dicho usted, porque hay cosas que pasaban y ya no pasan desde que el decreto está en vigor. Hay coches de VTC de todos los colores por la calle, de todos los colores. Si usted ahora entra en una aplicación de las que le facilita a un usuario o una usuaria este servicio, va a poder ver la geolocalización perfectamente del vehículo, hoy, con el decreto ya vigente. ¿Dónde están las medidas que garantizan que se fiscaliza el cumplimiento del decreto? Un decreto que incluso si se cumpliera genera un perjuicio y un roto muy grande a las casas de familia del sector del taxi. Pero es que no se cumple, consejera. Esas medidas que garanticen el cumplimiento, ¿dónde están? ¿Los recursos dónde están? ¿Eso quién lo puede garantizar? Le digo más, antes de llegar el decreto, antes de aprobarse, se lo reitero porque ya se lo dije, también se lo dije al presidente, pero le ha entrado a ustedes por un oído y le ha salido por el otro. Se han renovado las tarjetas de transporte a las VTC sin pedirle los documentos que acreditaban
que eran merecedoras de esa renovación. Ustedes han renovado las tarjetas de transporte sin verificar si había seguro de responsabilidad civil ilimitada por 50 millones de euros, como sí pagan los taxistas. Ustedes han renovado tarjetas de transporte sin acreditar el contrato de arrendamiento si esa era la situación del vehículo, sin pedirles, me lo he anotado todo para decírselo bien, sin obligarle a la tasa por cada vehículo, no por empresa, sin el permiso de circulación con la clasificación correspondiente, que es público, alquiler con conductor, sin la ficha de inspección técnica del 1041. También sabe usted, porque el sector lo ha puesto en su conocimiento desde primeros de año, lo que está pasando con las ITV y sus coches y lo que pasa con las matrículas al entrar a la ITV. Toda esta información la tienen ustedes. Y quien no hace cumplir la ley sabiendo que lo que está haciendo no se ajusta a ley, comete un delito, consejera. Y eso era antes del decreto. El enfado y la preocupación creciente que acumula el sector del taxi viene de una competencia desleal, agresiva, que le han hecho estas empresas, mientras que la Junta de Andalucía ha mirado para otro lado. Y ahora, cuando se ha sentado con un diálogo que no ha sido tal, con unas medidas para mejorar el sector que no son tales y con unas garantías de seguridad al usuario y la usuaria que son inexistentes, porque ya le digo que por no chequear no han chequeado ni siquiera si tienen el seguro de responsabilidad civil, ahora con el decreto nos dice usted que se va a solucionar todo, que ha dialogado con el sector, que está muy contento y que esto no es un punto y final, sino un punto y seguido. Si esto es un punto y seguido, mi grupo, primer gesto, en consonancia con su exposición, es que esto se tramite como un proyecto de ley, para que ahora sí se sienten ustedes a dialogar y a ser receptivos a las peticiones que no han sido satisfechas por el sector, para evitar que efectivamente se les haga daño, para corregir los desequilibrios que ya había y que agudiza el decreto, para garantizar medios y fiscalización para que se cumpla lo que ponga una vez se termine la tramitación de ese proyecto, para que los ayuntamientos sepan exactamente lo que tienen que hacer y con qué recursos van a contar para ello. Una tramitación como proyecto de ley sería un punto y seguido. Salir de aquí votando y a otra cosa mariposa es el ejercicio de una mayoría absoluta de rodillo que le pasa por encima a un sector al que encima ustedes le quieren hacerlo blanco-negro. Consejera, están disgustados con razón. ¿Cómo le va a decir usted al sector que esto es bueno para ellos si quien se gana la vida en el taxi dice que esto le hace daño? Consejera, y todo lo que en política se acuerda, todo tiene margen jurídico y canal jurídico para poderse hacer. Todo, porque el cauce de la ley es perfectamente compatible con la voluntad política. Y nosotras no queremos que el diálogo sobre este tema se traslade a los tribunales, porque esto tiene un margen de negociación y de acuerdo político, un margen de acuerdo político. Deben ustedes practicar un poco más de humildad. Y diálogo no son lentejas, diálogo es intercambio de impresiones y acuerdo provechoso, con un sector que lo está pasando mal, con un sector al que le debemos mucho, que ha sido muy generoso con la sociedad, muy generoso. Estamos antiguitos ya lo de echar a pelear a trabajadores con trabajadores. A mí esta polémica me recuerda también la de los estibadores. Rápidamente había una corriente de opinión bien meneada por ustedes para hablar de los privilegios de la estiba, los privilegios de subirse a una grúa a 60 metros con una levantera. Y esto es lo mismo, los privilegios de los taxistas. Los taxistas son autónomos, de esos que tanto ustedes se ufanan, de la cantidad de autónomos que hay en Andalucía. Pues este decreto es ruina para ellos. Si esto es un punto y seguido, consejera, vamos a tramitarlo como un proyecto de ley y lo escuchamos aquí en el Parlamento y mejoramos este decreto. Si esto es un punto y seguido, atienda usted sus reivindicaciones de la gente que sabe. ¿Y hay margen jurídico para incorporarla? Totalmente. Lo que no hay es voluntad política. Bueno, igual sí, si ahora votamos y esto es un proyecto de ley, pues a lo mejor tenemos una tramitación en la que se puedan convertir en enmiendas de mejora elementos de este decreto que han sido imposiciones de la Junta. Y así no se tiende la mano ni se dialoga, así se ordena y se manda. Y no se confunda con la mayoría absoluta de aquí, porque la calle también puede corregir algunas decisiones desafortunadas en política. Muchas gracias y un abrazo, compañeros.